La corteza visual primaria y secundaria, sistema límbico en la cara medial de los hemisferios cerebrales, integrado por partes de los lóbulos frontal, parietal y temporal, giro singular y parahipocampo. Relevancia: consolidación de la memoria y a la emoción, dividido funcionalmente en formación hipocámpica, corteza límbica y complejo amigdalino, lóbulo de la ínsula profundo al surco lateral, oculto por el opérculo frontal, parietal y temporal. Formado por circunvoluciones cortas y largas, delimitado por un surco circular y un surco central. Relevancia: control de vísceras por el sistema nervioso autonómico. Relación con la corteza gustativa y olfatoria. Hemisferio izquierdo. Funciones principales. Dominancia en el lenguaje, en la mayoría de los diestros, áreas de Broca, frontal inferior, y Wernicke, temporal superior posterior, están típicamente lateralizadas en el hemisferio izquierdo. Participa en comprensión y producción del lenguaje hablado y escrito. Gramática, lectura y escritura. Lógica y pensamiento analítico, procesamiento secuencial, resolución lógica de problemas. Habilidades matemáticas, aritmética y razonamiento simbólico, control motor y sensorial contralateral. El hemisferio izquierdo controla los movimientos voluntarios y recibe la información sensitiva del lado derecho del cuerpo, procesamiento detallado, análisis de detalles, información lineal y paso a paso. Dominancia para la codificación verbal de la memoria. Hemisferio derecho, funciones: percepción espacial y viso superior en tareas que requieren orientación espacial, reconocimiento de patrones, formas y rostros. Importante en la percepción tridimensional y navegación espacial. Procesamiento emocional y prosodia, interpreta el tono emocional del lenguaje, prosodia, gestos y expresiones faciales. Asociado con la empatía y el reconocimiento de estados afectivos. Creatividad e imaginación, habilidades artísticas, apreciación musical, intuición y pensamiento holístico. Participación en la imaginación visual. Interpretación metafórica y simbólica, controlateral, controla funciones sensoriales y motoras del lado izquierdo del cuerpo. Correlación clínica, lesión en la corteza frontal inferior izquierda, área de Broca, afasia de Broca. Lenguaje no fluente, comprensión conservada. Dificultad para formar oraciones gramaticales. El paciente sabe lo que quiere decir, pero no puede articularlo correctamente. A menudo se acompaña de hemiparesia derecha, cara y brazo, por cercanía a la corteza motora. Lesión en la corteza temporal posterior izquierda, área de Wernicke, afasia de Wernicke. Lenguaje fluente pero sin sentido, parafasias, neologismos, con alteración en la comprensión verbal y escrita. El paciente no es consciente de que su lenguaje es incoherente. Lesión parietal izquierda, alexia. Incapacidad para leer. Acalculia. Dificultad con operaciones matemáticas. Agnosia digital. No reconocer los dedos. Desorientación derecha. Izquierda en conjunto pueden formar el síndrome de Gerstmann. Lesión extensa del hemisferio izquierdo, apraxias. Dificultad para ejecutar movimientos aprendidos sin déficit motor ni sensitivo, afasias globales. Afecta tanto Broca como Wernicke. Hemiplegia derecha por afección de la corteza motora primaria. Correlación clínica, lesión del lóbulo parietal derecho, negligencia contralateral. El paciente ignora estímulos del lado izquierdo del cuerpo y del espacio. Ejemplo: no se afeita el lado izquierdo de la cara o solo dibuja la mitad derecha de una figura. Asomatognosia. Incapacidad de reconocer partes del mismo cuerpo. Anosognosia. Negación o desconocimiento de su déficit. Ejemplo: no reconocer que tiene parálisis izquierda. Lesión del lóbulo temporal derecho, prosopagnosia. Dificultad para reconocer rostros. Afectación del procesamiento emocional no verbal, como interpretar expresiones faciales. Lesión del lóbulo occipital derecho, hemianopsia homónima izquierda. Dificultad con la percepción tridimensional y el reconocimiento de formas visuales complejos. Lesión en la región no dominante del hemisferio derecho, alteración de la prosodia afectiva, entonación emocional del habla, déficit en el análisis de metáforas. Humor o contenido emocional del lenguaje. En el 90 a 95% de los diestros, el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje.
En zurdos, la lateralización puede ser inversa, bilateral o menos marcada. Las lesiones en cada hemisferio pueden tener diferente repercusión clínica según la lateralización funcional del paciente. Núcleos basales caudado. Junto con el putamen, forma el neoestriado, parte más medial del cuerpo estriado. Relevancia. Aspectos cognitivos del movimiento. Relevancia. Entrada cerebral orientada a lo motor. Globo pálido. Localizado en parte media del núcleo lenticular, dividido en parte externa e interna. Relevancia. Parte externa recibe la entrada del estriado y las salidas van principalmente hacia el núcleo subtalámico. La parte interna recibe aferentes del núcleo subtalámico y del estriado. Y se proyecta hacia el tálamo. Núcleo subtalámico. Parte del diencéfalo. Componente clave de la vía indirecta a través del sistema nigroestriado. Relevancia. Recibe aferentes del segmento externo del globo pálido. Proyecta eferentes excitatorios al segmento interno del globo pálido. Corteza cerebral o palio, del griego, manto, tiene un grosor que varía de 2 a 4 mm, es más fino en las áreas sensitivas primarias y más grueso en las motoras y de asociación. La corteza contiene alrededor de 50.000 millones de neuronas. Corteza motora primaria. Localización y función. La corteza motora primaria de proyección área 4. Se localiza en la pared anterior de la cisura de Rolando y en la porción adyacente del giro precentral y corresponde, en términos generales, a la distribución de las células piramidales gigantes. Estas neuronas controlan los movimientos voluntarios de la musculatura esquelética del lado opuesto del cuerpo y los impulsos viajan por sus axones en los tractos corticobulbar y corticoespinal hasta los núcleos eferentes branquiales y somáticos en el tronco encefálico y al asta ventral de la médula espinal. Correlación clínica. Convulsiones que inician como un crispamiento focal y se dispersan hasta afectar grupos musculares amplios. Corteza sensorial primaria. Proyección para la información sensorial recibida de la piel, mucosas y otros tejidos del cuerpo y rostro. Se localiza en el giro poscentral y se denomina área somatoestésica. Área 3,1 y 2. A partir de las radiaciones talámicas, esta área recibe fibras que comunican las sensaciones de tacto y propioceptivas del lado opuesto del cuerpo. Correlación clínica. Las lesiones irritativas de esta área producen parestesias. Ejemplo: insensibilidad, sensaciones anormales de cosquilleo, choques eléctricos u hormigueo, del lado opuesto del cuerpo. Corteza visual primaria y corteza visual de asociación. Localización y función. La corteza visual primaria receptiva área 17. Corteza visual del lóbulo occipital derecho recibe impulsos de la mitad derecha de cada retina, mientras que la corteza visual izquierda, área 17, recibe impulsos de la mitad izquierda de cada retina. La porción superior del área 17 representa la mitad superior de cada retina y la porción inferior representa la mitad inferior. La asociación visual es una función de las áreas 18 y 19. El área 19 puede recibir estímulos de la totalidad de la corteza cerebral, el área 18 los recibe principalmente del área 17. Correlación clínica. Las lesiones irritativas del área 17 pueden producir alucinaciones visuales tales como destellos de luz, arco iris, estrellas brillantes o líneas brillante. Corteza receptiva auditiva primaria. Localización y función. El área receptiva auditiva primaria, 41. La corteza auditiva a cada lado recibe radiaciones auditivas de la cóclea de ambos oídos y existe una proyección punto a punto de la cóclea al área acústica. Tonotopía. En los seres humanos, los tonos bajos se proyectan o representan en la porción frontolateral y los altos en la porción occipitomedial. Del área 41, el área 22, que incluye el área de Wernicke, está implicada en la discriminación auditiva de orden superior y en la comprensión del lenguaje. Correlación clínica a la irritación de la región dentro o cerca del área de recepción auditiva en los seres humanos ocasiona sensaciones de zumbido o rugido. Una lesión unilateral en esta área puede ocasionar solo una pérdida auditiva leve, pero las bilaterales pueden provocar sordera. El daño al área 22 en el hemisferio dominante produce un síndrome de sordera verbal pura, en el que no se pueden comprender las palabras aunque la audición permanece intacta, también conocida como afasia de Wernicke.